Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast, donde exploraremos el fascinante tema del desgaste natural de las montañas y su impacto en la ingeniería. Hoy, junto a Edith, Fernando y John, nos adentraremos en el mundo de la meteorización, desentrañando sus causas y su trascendencia. Acompáñenos en esta travesía. ¿Cómo crees que ocurre el desgaste natural en las montañas? Para comprender en claridad este proceso de desgaste en las montañas, es fundamental que nos familiaricemos con el concepto de meteorización. La meteorización, en esencia, es la descomposición y fragmentación gradual de las rocas que conforman estos imponentes macizos. Este fenómeno, impulsado por fuerzas naturales, es el resultado de la interacción constante con agentes como el viento, el agua y las fluctuaciones térmicas. Por ejemplo, las acciones del viento actúan como una abrasión natural, transportando diminutas partículas que al colisionar con las rocas provocan su erosión, un proceso similar al de la lluvia de arena. Asimismo, la infiltración de agua en las fisuras de las rocas, seguida de su congelación nocturna, ejerce una presión expansiva que con el tiempo conduce a la fractura y al cambio paulatino de la morfología montañosa. Si bien el desgaste es un proceso inherentemente lento, a lo largo de los extensos periodos geológicos, estas fuerzas moldean el relieve, esculpiendo valles profundos y elevando picos imponentes. Además, la meteorización genera partículas que al acumularse dan origen al suelo, un elemento esencial que da el florecimiento de la vida. En conclusión, el desgaste natural es un proceso dinámico y continuo que transforma el paisaje montañoso a través de la interacción compleja entre el aire, el agua, la temperatura y, por supuesto, el transcurso del tiempo. ¿El clima es un factor que influye en cómo se desgastan estas rocas? Claro que sí. El clima es uno de los factores más importantes que determinan cómo y cuánto se desgastan las rocas en la naturaleza. Para entenderlo mejor, el clima engloba varios elementos, como la temperatura, la lluvia, la humedad, el viento y las estaciones del año. Y todos ellos afectan directamente la meteorización de las rocas. Por ejemplo, en las zonas donde el clima tiene grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche, las rocas se calientan y se enfrían constantemente. Esto provoca que se expandan y contraigan repetidamente, lo cual genera una tensión interna que con el tiempo se manifiesta en la formación de grietas o fisuras. Este proceso se le conoce como meteorización física o mecánica. Además, en regiones donde hace mucho frío, el agua que se infiltra en las grietas de las rocas se convierte en hielo, debido a la baja temperatura. Cuando el agua se congela, aumenta su volumen cerca de un 9%, generando una presión enorme dentro de las fisuras que termina rompiendo la roca. A este fenómeno se le llama acción del hielo o gelifracción, y es fundamental en zonas montañosas frías y en altitudes elevadas. Por otro lado, en climas cálidos y húmedos, la meteorización química tiene mayor protagonismo. Aquí, la humedad y la temperatura aceleran las reacciones químicas que alteran la composición mineral de las rocas. Por ejemplo, el agua puede disolver algunos minerales o combinarse con gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono, para formar ácidos débiles que descomponen lentamente la roca y cambian su estructura y color. Además, la cantidad y frecuencia de la lluvia influyen directamente. Las lluvias abundantes facilitan que el agua penetre en las rocas y se produzcan estas reacciones, más conocida como químicas, mientras que en ambientes secos la meteorización química ocurre de manera más lenta y el desgaste físico por el viento es más frecuente. El viento también forma parte del clima y tiene un impacto, especialmente
en regiones áridas o desérticas. El viento arrastra partículas pequeñas que chocan con las rocas, como arena, y la pulen o desgastan poco a poco. Este proceso se llama o se conoce como erosión eólica. En resumen, la verdad, el clima es un factor que influye demasiado en el desgaste de todo tipo de roca. Siguiente pregunta. ¿Sabías que algunos minerales cambian de color por la medición química? ¿Cómo es posible esto? Bueno, respondiendo a la pregunta de mi compañera, estos cambios de color ocurren cuando se altera la forma en que los electrones en el mineral absorben y reflejan la luz, ya sea por cambios en el estado de oxidación, la ligación con otros elementos o la formación de complejos químicos dentro del mineral. El color que vemos depende de la absorción de la luz. Los electrones ocupan orbitales y al incidir la luz, ciertos fotones se absorben para promoverlos a niveles superiores, lo que determina el color observado. La mediación química implica que dentro del mineral ocurren cambios que modifican esa interacción con la luz. Por ejemplo, cambios de oxidación de iones, intercambios de ligandos o la formación de complejos. Podemos imaginarlo como un filtro de luz que cambia cuando la química interna se altera. Algunos ejemplos prácticos: la energía de separación entre estados cambia cuando hay diferentes estados de oxidación de cobre o hierro, afectando el color. La malaquita y la crisocola muestran tonalidades distintas por la presencia de cobre en distintos estados, mientras que la pirita puede parecer dorada o grisácea según el entorno químico. Además, la obsidiana puede presentar destellos azulados por inclusiones que modifican la absorción de la luz. Para estudiar todos estos cambios, los científicos han usado y hasta el día de hoy siguen usando la espectroscopía, que sirve para saber las longitudes de onda que absorben y qué transiciones electrónicas están involucradas. También usan técnicas como la espectrometría de absorción para analizar la composición y el estado de oxidación. En resumen, el color de muchos minerales cambia por mediación química, cuando ocurren cambios en la composición electrónica o en la estructura interna, que afectan la manera en que absorben la luz. Para la siguiente pregunta es, ¿en qué lugares del planeta ocurren con mayor intensidad la meteorización? La meteorización es un proceso natural de desgaste y deterioro de las rocas en la superficie terrestre debido a los factores ambientales. ¿Pero en qué lugares del planeta ocurre con mayor intensidad la meteorización? Este proceso ocurre en todo el planeta, pero la intensidad varía según el clima y la geografía. Los lugares donde ocurre con mayor intensidad suelen ser las regiones tropicales y subtropicales, donde el clima es cálido y húmedo durante todo el año. Aquí la alta temperatura aumenta la velocidad de las reacciones químicas que descomponen los minerales de las rocas, y la humedad constante facilita la infiltración del agua, que también participa en la fragmentación física. Por ejemplo, en la selva amazónica, la meteorización química es muy vigorosa y transforma rápidamente el paisaje rocoso en el suelo fértil. En contraste, en regiones polares y desérticas, donde la temperatura es extremadamente baja o la humedad es muy escasa, la meteorización es mucho más lenta y predominan procesos físicos como el desgarramiento por congelación en zonas frías o el desgaste por viento en desiertos. Además, en zonas montañosas altas, la meteorización puede ser intensa
debido a la acción repetida de congelación y descongelación del agua en separación, que va fragmentando la roca paso a paso. Por lo tanto, la ubicación geográfica y el clima son determinantes para la velocidad y el tipo de meteorización que ocurre. Continuando con las preguntas, ¿qué papel desempeña el viento en la meteorización física? El viento es un agente importante en la meteorización física, principalmente en regiones áridas o semiáridas, donde las precipitaciones son escasas. El proceso por el cual el viento desgasta las rocas se llama abrasión eólica. Cuando el viento sopla, arrastra partículas pequeñas como arena y polvo que chocan contra las superficies rocosas. Este impacto constante funciona como una especie de lijado natural, que con el tiempo pule y desgasta la roca, provocando su fragmentación gradual. Un claro ejemplo de esto son las formaciones rocosas en el desierto, que a menudo muestran superficies erosionadas debido a esta acción. Además, el viento puede remover la capa superficial de suelo o material meteorizado, exponiendo nuevas rocas al ambiente y acelerando así otros procesos físicos o químicos de meteorización. Por lo tanto, el viento no solo actúa directamente sobre las rocas, sino que también facilita la erosión y el cambio del paisaje a largo plazo. ¿Por qué la meteorización química es más intensa en climas cálidos y húmedos? Empecemos definiendo la meteorización química. Bueno, la meteorización química consiste en la alteración y transformación de los minerales que forman las rocas a través de reacciones químicas, principalmente con el agua y gases atmosféricos. Este tipo de meteorización es más intensa en climas cálidos y húmedos debido a dos factores principales. Como primer factor tenemos al agua, ya que el agua es un medio esencial para que las reacciones químicas ocurran. La mayor cantidad de agua y humedad en estos climas proporciona un ambiente constante para que los minerales reaccionen con el agua, disolviendo algunos y formando otros compuestos. Como segundo factor están las altas temperaturas, ya que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Procesos como la oxidación, donde el oxígeno reacciona con minerales como el hierro, o la hidrólisis, donde el agua transforma minerales en otros compuestos. Se vuelven mucho más rápidos a temperaturas elevadas. Además, la abundancia de materia orgánica y microorganismos en estos ambientes libera ácidos orgánicos que ayudan a disgregar químicamente las rocas, intensificando el proceso. Por ello, en selvas tropicales y bosques lluviosos, la meteorización química puede transformar completamente el paisaje rocoso en relativamente poco tiempo. ¿De qué manera los animales contribuyen a la meteorización del suelo? Respondiendo a esa pregunta, la fauna en su diversidad desempeña un papel significativo en la meteorización, a través de un proceso conocido como meteorización biológica. Consideremos, por ejemplo, el labor de los animales como las lombrices, los topos y diversos roedores, que al excavar y remover el suelo facilitan la aireación y la penetración del agua en el sustrato. Esta actividad, a su vez, permite que el agua alcance las rocas y los minerales subyacentes, acelerando tanto los procesos físicos como los químicos de desgaste. Además, ciertos microorganismos y líquenes presentan en el suelo secretan sustancias químicas como ácidos orgánicos que alteran directamente la composición mineralógica de las rocas. Animales de mayor tamaño, por supuesto, pueden contribuir a la fragmentación mecánica de las rocas, ya sea por el simple hecho de caminar sobre ellas o excavar en busca de alimentos o refugio.
En suma a la actividad de los animales, no solo contribuyen a la transformación de las rocas en partículas más pequeñas, sino también que desempeñan un papel crucial en la formación de suelos fértiles, esenciales para la sostenibilidad de los ecosistemas. ¿Cómo pueden las actividades humanas acelerar el proceso de la meteorización? La intervención humana puede facilitar la meteorización de maneras muy significativas. Las actividades como la construcción, minería, deforestación y agricultura intensiva exponen rocas y suelo a la intemperie sin la protección natural de la vegetación. Por ejemplo, la deforestación elimina las raíces que contienen el suelo y protege la roca madre, lo que genera una mayor exposición a la lluvia, al viento y al sol, aumentando la erosión y la fragmentación de la roca. Además, la contaminación derivada de las industrias y vehículos produce compuestos como el dióxido de azufre y nitrógeno, que al mezclarse con el agua de la lluvia, forman ácidos que aceleran la meteorización química, un fenómeno conocido como lluvia ácida. Finalmente, la manipulación directa del terreno, como las excavaciones y el tránsito de maquinaria pesada, fractura y altera la estructura natural del suelo y las rocas, aumentando su vulnerabilidad a la meteorización. Estas acciones, si no se manejan adecuadamente, pueden causar daños ambientales severos como erosión acelerada, pérdida de suelo fértil y desertificación. Continuando con la última pregunta. ¿Por qué es importante conocer la meteorización en proyectos de ingeniería? ¿Es importante conocer la meteorización en proyectos de ingeniería? Claro que sí, y es algo que realmente afecta a todo lo que construimos. La meteorización, que es como las rocas se desgastan por la acción del agua, el viento, el sol y los cambios de temperatura, nos indica cómo se comporta el terreno, y esto es vital en cualquier obra de ingeniería, desde puentes enormes hasta una carretera simple. Si no conocemos la meteorización, es como construir sobre un terreno que parece firme, pero que en realidad tiene grietas y partes débiles. Esto provocando hundimientos, deslizamientos o incluso fallas graves en edificios, puentes y carreteras. Imagínense un puente apoyado en estas rocas. Al principio todo bien, pero con el pasar del tiempo los pilares podrían moverse, hundirse y fragmentarse. Y ahí sí tendríamos un problema serio. Pero esto no solo pasa en proyectos gigantes. La meteorización también influye en carreteras, senderos y zonas montañosas. Si el terreno tiene rocas fragmentadas o suelo suelto, pueden aparecer grietas, deslizamientos o zonas inestables que pongan en riesgo a las personas. Por eso los ingenieros deben observar y analizar terrenos cuidadosamente, interpretando las señales de que la naturaleza deja. Además, estudiar la meteorización ayuda a garantizar la durabilidad de las obras. Con esta información, los ingenieros pueden planificar métodos de protección, sistemas de drenaje, planes de mantenimiento preventivo, asegurando que la construcción tenga una vida útil y larga y segura. Incluso hay señales que podemos observar. El color y la textura de algunas rocas cambian por la meteorización. Por ejemplo, algunas se oxidan y se vuelven rojizas. Esto indica que estas rocas podrían ser más frágiles, que se deterioran fácilmente. Los ingenieros usan estas pistas para tomar decisiones inteligentes sobre dónde y cómo construir. Un ejemplo extremo. Imaginen construir un edificio en la ladera de una montaña, sin considerar la meteorización, el tipo de roca. Con el tiempo, las rocas podrían romperse y la estructura sufrir daños graves, e incluso colapsar. Terrible, ¿no? Esto muestra que la meteorización no es un detalle menor, sino clave para cualquier proyecto de ingeniería. Y no olvidemos algo visual. Cada grieta, cada cambio de color o textura nos da pistas, como si la montaña nos dijera o nos hablara de su historia. Es como un búho cazando en la noche, que observa su entorno antes de lanzarse sobre su presa. Así los ingenieros estudian el terreno, antes de construir,
asegurándose de que sus obras resistan el tiempo y los desafíos de la naturaleza. En resumen, conocer la meteorización permite a los ingenieros anticiparse a los problemas, elegir materiales adecuados, aplicar técnicas seguras y garantizar que las estructuras sean resistentes y duraderas. No solo se trata de geología, sino de proteger vidas, asegurar la estabilidad y cuidar la inversión económica. En pocas palabras, entender la meteorización no es solo mirar piedras, sino es interpretar las señales de la montaña, construir seguro y proteger vidas.